Vamos a compartir lo que es la sesión que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos nuestro archivo. Fíjense que uno de sus compañeros me observó un detalle que tiene que ver con una corrección necesaria en el renglón de 138. Esta básicamente era el resultado de hacer una proyección de lo que era la renta del punto de venta mensual. Hay que nada más corroborar que se jale esta operación. Y dice así, tomamos el valor de la renta del punto de venta, lo multiplicamos según lo que vaya a crecer el gasto año con año, truncamos a el mes en el que nos encontramos y estamos en el mes 2. Fijamos obviamente el renglón del mes 2. Y respecto del monto, pues lo que estamos haciendo es fijar el, digamos, la columna, que es la columna C, eh, de tal manera que aquí tener cuidado que en este monto esté fijada la columna, que es la letra, y en el periodo en el que nos encontramos esté fijado el renglón. Siendo así, ya después dividimos el exponente, que es cada cuánto se va a hacer generar la inflación, y esto va a ser cada 12 meses. Esta operación la habíamos hecho bien, pero faltó arrastrarla, así es que por favor, arrástrenla hasta el final. Yo ya la arrastré, pero debería de dar una pequeña variación hasta acá en el final cuando hacemos el arrastre. Entonces, solamente ese detalle. Ahora, bueno, vamos a repasar un poquito qué es lo que se ha hecho. Este es nuestro presupuesto financiero. Lo que tenemos son 10 productos. Tenemos aquí las políticas o parámetros que van a servir para proyectar nuestras ventas. Aquí se proyectan las ventas. Aquí se distribuye la venta por producto. Tenemos ahí el total de productos que vamos a vender. Aquí se multiplican los productos que se van a vender por los precios que están proyectados y esto nos da la facturación. Después se hacía una lista del personal que se iba a necesitar. De ahí nos íbamos al, digamos, al análisis de lo que es eh, el sueldo del personal para que lo inflacionáramos. Después se generaba la proyección de la nómina administrativa, nómina de producción y nómina de ventas, recordando que la nómina de ventas debería de tener número de personas que están trabajando, que habíamos actualizado a 3, por su sueldo, más un gerente, más las comisiones. Y las comisiones estaban dadas por el 6% de lo que se facturara. Por lo tanto, se tenía que tomar facturación por 6%. Y esta era básicamente el concepto de nómina de ventas completo, ¿no? Después se integraba los gastos administrativos, que vimos que habían algunos que necesitaban tener una periodicidad bimestral, otros semestral, cuatrimestral, etcétera. Se hace la nómina, perdón, se hace la cédula de gastos de venta, se hace también una proyección de costos unitarios. Esta tabla no estaba, pero cuando nosotros estábamos haciendo en la clase pasada, estábamos viendo que era necesario agregar unos 13 renglones aproximadamente y esto ponerlo en términos de cómo vamos a proyectar que los costos unitarios se inflacionan. Y esto yo te decía que este dato de los costos unitarios podría estar en el tablero maestro aquí, podría estar aquí, junto con una descripción que dijera cuánto se espera que vaya a ser la inflación en los costos unitarios. Dado que no lo teníamos ahí, bueno, pues lo pusimos por acá abajo. Por lo general se hace un estándar que es que en cada cédula tú pongas una como eh, sección, por así decirle, donde sean los títulos del, digamos, de la cédula. Y ahí pones información importante para ayudarte a calcular, digamos, como las políticas o los parámetros, que en este caso, los parámetros son aquellas variables que nos van a servir para proyectarlo. Después hicimos la cédula de costo de ventas. No había gastos de fabricación, pero si hubiera gastos de fabricación, ojo, los gastos de fabricación estarían como parte de los componentes de materia prima, que es mano de obra, materia prima y gastos de fabricación, que se le llaman costo primo.
Estos son denominados costo primo, son mano de obra, materia prima y gastos de fabricación, y esos se integran en el costo de ventas y en algunos casos resulta ser interesante calcular el costo variable unitario, aquí no. Después hicimos nuestra cédula de arrendamiento. El método cambia, pero puedes algunas ocasiones tener préstamo bancario y otras veces arrendamiento. Si tienes arrendamiento, lo que hacíamos era primero calcular el pago constante con esta fórmula. Aquí tenemos el pago constante, o aquí mismo calculado. Y básicamente yo les recomendaba aquí calcular la tasa periódica y ya después proceder a hacer la fórmula que estás viendo aquí en rojo, ¿no? Los pasos serían poner el préstamo o el arrendamiento, cuál va a ser el importe, después el saldo inicial, colocarlo, los intereses, simplemente multiplicar el saldo inicial por la tasa periódica, pasarnos de ahí a calcular el pago total, que es este, y por diferencia vamos a tomar el pago total menos los intereses y lo que nos sobre va a ir a abono a capital, que también es llamado principal. Y por último, el saldo final menos el principal sería el saldo final. Esto ya lo hicimos, lo recorremos, procurando que no se recorra más allá de 48 meses. Después hicimos la cédula de depreciación, la cédula de amortización, tomando en cuenta, obviamente, que deben de ser expresadas en meses. Les había dicho también que existía una tabla de depreciación del ISR y otra que es la interna, que nos dice cuántos meses nos va a durar un activo. Después de eso, ya hicimos nuestra cédula del estado de resultados, básicamente que son ventas, eh, costo de ventas. Por cierto, el costo de ventas ya lo teníamos por acá calculado, que era si nos observamos, el costo de ventas a su vez está dependiendo de la fórmula suma producto, que es los costos unitarios proyectados por la cantidad de productos que estamos vendiendo. Pero si hubiéramos nosotros producido el producto, también tendríamos mano de obra y gastos de fabricación, con lo cual cualquier desviación en la productividad del personal o que quizá no hubieron ventas en ese mes, pues provocaría que los costos unitarios, al producir menos productos el personal, pues los costos unitarios serían considerablemente más volátiles, estarían moviéndose, ¿no? Bueno, aquí no había ni mano de obra ni gastos de fabricación. Sin embargo, sí hay costo de ventas. Después se calculaba la utilidad bruta, se ponían los gastos de administración, que en este caso ya los teníamos por aquí elaborados, los gastos de venta, la utilidad operativa, se colocan los gastos financieros, que es básicamente los intereses de las formas de financiamiento que tú tengas, pueden ser varias. Se ponían las depreciaciones y amortizaciones varias que tú tuvieras. Se pagan impuestos cuando tengas utilidades y cuando no, pues no se pagan. Y aunque estas son variaciones, o sea, se llaman pagos provisionales, en el anual todavía se puede acumular y ver si efectivamente hubo una corrección o no. Pero bueno, ese es básicamente lo que se hace. Aquí hay una fórmula matemática que dice, si hay utilidades, vamos a ponerlo. La fórmula dice, si hay utilidades, se pagan impuestos y también tú tienes que hacer técnicamente esa cantidad habría que separarla, porque una cosa es el pago del ISR y otra cosa es el pago del PTU. Yo las uní para que quedara eso más como que visible en los empresarios, el saber que tienes responsabilidad social y que una parte de tus ganancias se les va a quedar el personal, el 10% de las utilidades se les queda el personal, ¿no? Eh, Estas serían después de pagar los impuestos, lo que queda es el 10%, ¿no? Ah, aquí podría ser, inclusive podríamos cambiarle, estoy pensando un momentito, que sobre esa cantidad ya le quitaríamos, o sea, más bien, una vez que son utilidades, creo que aquí inclusive valdría la pena hacer una observación. Efectivamente, el PTU dice que es el 10% de las utilidades, pero es sobre lo que quede remanente. Por lo tanto, aquí yo lo que estoy haciendo es ya de una vez cobrar el 10%, pero en teoría sería, primero se paga el ISR, después ya queda otra cantidad como utilidad y esa cantidad, el 10% va para los empleados y el 90% va para el empresario, ¿no? Bueno,
aunque sea un aproximado, bueno, ya lo dejamos así, ¿no? Y después hacíamos el flujo de efectivo, observando que el flujo de efectivo tenía como características identificar eh, que las ventas, unas van a crédito, otras van de contado. El costo de ventas, uno va a crédito, otro va de contado. Los gastos de administración, una parte va a crédito y otra va de contado. Y los gastos de venta, una va a crédito y otra va de contado. Esto implica que vas a tener dos renglones por cada rubro del estado de resultados. El costo de ventas tiene dos renglones, el gasto de administración también tiene dos renglones, el gasto de venta también tiene dos renglones, y ahí tienes entonces el área productiva, que ese es el área de producción, el área administrativa y dos para el área comercial. Y después de eso poníamos el pago de nuestros créditos. eh, por ejemplo, si hubiera aquí dividendos en efectivo, aquí tendría que salir dinero, dividendos en efectivo. Aquí no hay básicamente eso. Y después pondríamos pago de impuestos, cuánto está saliendo de impuestos de la corporación. Y si bien es cierto que en el pago del PTU, pues es una provisión que tú estás haciendo, por lo tanto, no sale. Lo que podría suceder es que fuéramos poniendo esa cantidad de dinero que va saliendo y se convierte en un pasivo, porque en realidad ese 10%, para empezar, no es final, porque todavía tiene que suceder el año fiscal, o sea, el mes de diciembre, anualizar las cifras y volver a calcular si hubieron utilidades o no, que algunos meses tuviste utilidades y otras veces quizá no. Entonces eso puede cambiar el PTU que tú habías estimado y también el ISR que habías estimado. Por eso hay una corrección anual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cualquier cantidad que hubieras puesto puede tener alguna corrección final, ¿no? Sin embargo, Profe, sí, disculpe, ¿cree que ahorita que terminemos pueda ir al mes 60 nada más para ver la corrección que hizo nuestro compañero, cómo afectaría al final el tiempo? sí, mira, esa corrección que nosotros hicimos, que es esa corrección, a ver, déjame ver dónde está. Creo que es esta, mira. En realidad, yo tenía al final del mes 60, yo tenía algo así como 61 o 60 y cambió a 66. Por lo tanto, lo que pasa es que él me estaba diciendo que volvió a ver la grabación y aunque hice una corrección, se me olvidó recorrerla. Entonces, nada más revisar. Cuando tú recorres esta, debe de dar, y aunque es chiquita la corrección, de cualquier manera, debiste haber llegado a 66,911. Ah, perfecto, ya nada más era eso. Gracias, profe. Bueno, y bueno, pues volviendo acá, en nuestro flujo efectivo, pues ya tenemos lo que va a entrar. Ahora vamos al siguiente de las cédulas que se necesitan para poder hacer tu presupuesto, y es hacer la cédula de clientes. En la cédula de clientes, lo que vamos a hacer es tomar las ventas. Bueno, en este caso aquí no hay ventas el periodo cero, es que no vamos a poner nada en el periodo cero, pero sí voy a tener ventas en el periodo uno. Por lo tanto, voy a tomar las ventas y aquí aclaro, esta estructura que tiene la cédula de clientes, tal cual, es como si fuera un acordeón, porque esto es básicamente lo que te dice qué es lo que tienes que hacer. Aquí te dice que debes de agarrar las ventas, aquí acumularlas, aquí la cobranza y aquí acumularla. Y cuando tomas las ventas acumuladas y le restas la cobranza acumulada, lo que vas a obtener es el saldo de clientes. Si tuvieras un saldo de clientes preoperativo, como si les hubieras dado material de consignación, lo que tendría que hacer es que en las ventas acumuladas, aunque técnicamente no estarían registradas como ventas, yo tendría que poner aquí una cantidad, que es la cantidad que yo les hubiera dado a consignación a mis canales de distribución. Entonces aquí en este valor, aquí tendríamos que tener cierta cantidad. Bueno, entonces, ¿cómo se haría? Me coloco en la columna uno de ventas. Voy a seleccionar las ventas totales. Aquí las voy a acumular. ¿Y cómo se acumulan? Bueno, vamos a acumular con una L invertida. De hecho, seguramente voy a tener que borrar estas X si no se va a molestar la fórmula. Pero la acumulación iría así, mira. Sería las ventas de este periodo más, y como si fuera una L invertida, imagínate que estás dibujando una L invertida, pues tengo que seleccionar esta celda. Esta es una L invertida. Entonces, de esta manera se acumula. Si me da algo porque se va a quejar, si se queja porque le puse las X, ahorita las quito, ¿no?
Entonces las quito y ahí se vería mi acumulación. Ahora, en la cobranza, ¿cómo se va a hacer? Vamos a hacer igual a, me voy al flujo de efectivo donde tengo la cobranza. Aquí, fíjate muy bien que tengas bien hechas las fórmulas, porque aquí la cobranza de, de entradas operativas por cobranza a crédito y cobranza de contado es una suma de tanto lo que se vendió a, digamos, a crédito y que se terminó cobrando un mes después, pues aquí no aparece nada, ¿no? Solamente yo selecciono que aquí no hubo nada porque aunque sí se vendió, se cobró un mes después. Entonces tienes que seleccionar en realidad el total de entradas operativas. Entonces aquí sería cobranza, tengo que seleccionar las entradas operativas y acumularlas. Nuevamente la acumulación es con una L invertida. Selecciono la de arriba, que es la cobranza del periodo, más la que estaba previamente. Y si quiero saber cuánto me deben mis clientes, lo único que tengo que hacer es tomar las ventas acumuladas y restarle la cobranza acumulada. Esto me va a salir en el, en el activo. Yo ya voy a poder recorrer todo esto hacia la derecha. Voy a recorrerlo hasta el periodo 60, ¿no? Que es donde nos interesa. Recuerden que cuando les dé así, alguna celda que les dé así como con datos así como estos, lo único que te está pidiendo la máquina es que eh, le hagas o más chiquita la letra o le quites decimales. En este caso yo voy a quitar decimales para que se deje de ver el gatito. Ahí está, se ve mucho más ordenado, ¿no? Y volviendo aquí, revisa qué cantidades tienes. Ahora, ¿qué pasaría si tú desde el periodo preoperativo pensabas que ibas a darle a los clientes un material pues para que estuvieran listos a arrancar tu estrategia comercial? Entonces tendrías que darles, bueno, convencerles, probablemente les darías, oigan, les voy a dar 60 días de crédito. Y probablemente algunos estarían un poquito más reacios, tendrías que entrar con un esquema de consignación hasta que vieran que está funcionando el negocio y ya después ya te pueden hacer órdenes, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Habría una mezcla de los clientes que sí te pagaron y después les diste un crédito de 60, 90 días y habría otros clientes que no se quisieran arriesgar, otros canales de distribución, perdón, que no se quisieran arriesgar y que les tuvieras que dar por consignación. Si les hubieras dado una cantidad por consignación, voy a recorrer esta fórmula, voy a recorrerlas. Aquí no tengo nada, no me deben nada a mis clientes. Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, 50,000 a consignación, ahí los pondría en esta celda para que dijera, mira, me empezaron debiendo 50,000. Ahorita lo voy a dejar en blanco, pero para que sepas cómo funciona, ¿no? Ya lo dejo en blanco y así se vería nuestro cédula de clientes. Ahora vamos con los proveedores. Los proveedores sería así. Consumos, que es el costo de ventas. Entonces yo tomaría el costo de ventas. Y en realidad es un poco más complicado porque si tú produces el producto, o sea, hay una transformación, no tendrías que hacer esta separación así tan burda, sino que tendrías que identificar qué materias primas le compraste a tu proveedor, no el costo de venta, sino qué materias primas le compraste a tu proveedor. Y si tuvieras almacenado, si tuvieras almacenes donde se congela el costo de ventas, porque tú produces un mes y después lo puedes vender otro mes, todavía sería más complejo porque tendrías que eh, sumar lo que son las materias primas que utilizaste y vendiste en el mes, o sea, transformaste el producto en el mes y lo vendiste en el mes, más las materias primas que quedaron congeladas en el rubro inventarios de producto terminado. ¿Por qué quedaron congeladas? Porque tú probablemente produjiste ese producto hace 3 meses, lo dejaste almacenado en tus inventarios, pero tienes derecho a colocarlo como costo de ventas y por tanto está de hecho, está involucrado en que te financiaron tus proveedores. Entonces, la idea es que no es tan sencillo. Cuando tú tienes transformación, tendrías que ubicar perfectamente que puede haber un periodo en el que te da de gracia tu propio proveedor, después lo dejas ese producto en tu almacén y después lo transformas y se siguen consumiendo los días que te dio tu proveedor. Vamos a suponer que te dio 90 días.
pues ya llevas probablemente 20 días consumidos y todavía no se ha vendido la mercancía, ¿no? Ya para cuando se venda la mercancía, probablemente te quedan menos días de ese crédito que te dio el cliente. Quizá te quedan nada más 25 días, ¿no? Entonces tendríamos que dar una especie de seguimiento de cómo va el crédito. Y finalmente, aquí lo que te estoy mostrando es que inicialmente el el producto puede entrar inclusive antes de que empieces a fabricar el producto. Es decir, puede haberse terminado el costo de venta, o sea, pudiste haber tú ya tenido un crédito de parte de tus proveedores y la materia prima está almacenada en tus inventarios de materia prima. O podría suceder que ya fuera parte del costo de ventas porque ya lo hubieras vendido y tienes que también incorporar como que eso ya lo consumiste. Entonces el problema en realidad radica en que una cosa es haber comprado y otra cosa es haber consumido la materia prima del costo de ventas. Aquí por cuestiones de simplificación, yo les pongo a mis alumnos que es consumo del costo de ventas, pero en realidad tú desde que le pediste al proveedor tu materia prima, desde ese momento ya le debes al proveedor. Por lo tanto, tendríamos que hacer una cédula donde se separase eh, las materias primas. Ahorita no la tenemos hecha, pero donde se separasen las materias primas desde que las adquieres. Y probablemente tienes que adquirir esas materias primas uno o medio mes antes de que tú vayas a empezar a producir o transformarlas. Por lo tanto, se puede llegar a complicar un poquito más, ¿no? Sin embargo, para que no te sientas mal, normalmente estas estimaciones podrían ser, por ejemplo, decir, de lo que yo estime que voy a vender en enero, voy a adquirir la materia prima el mes de diciembre, ¿no? De lo que yo voy a estimar que voy a vender en el mes de febrero, voy a comprar la materia prima un mes antes. Y así, esto podría darte una idea de cómo se puede recalcular cuando compraste esa materia prima a partir de tus estimaciones, las estimaciones que tú tienes. Así, por ejemplo, déjame darle cancelar aquí para irme navegando entre los datos. Ves que nosotros tenemos una cédula que estima cuánto vamos a eh, vender, tanto en enero como en febrero, por producto. Entonces, esto implicaría que si nosotros esperamos vender estas mercancías en febrero, un mes antes ya se las pedimos al cliente y empezó a correr nuestro crédito, vamos a suponer, ¿no? O quizá nos dan 60 días de crédito, en cuyo caso tendríamos la posibilidad de comprar 2 meses antes. Bueno, eso implicaría tener otra cédula donde estuviéramos dando cuenta de qué pedimentos vamos haciendo. Hay una cédula que se llama cédula de inventarios y en esa tenemos que decir inventario inicial más compras menos consumos igual a total disponible, ¿no? O podríamos decir inventario inicial más compras, total disponible, menos consumos es igual a saldo final, ¿no? Y esto tendría que estar vinculado a lo que fueras consumiendo, pero ya sería mucho detalle, ¿no? Yo por eso te digo que en una materia donde tuviéramos mucho más profundidad, que puede darse hacia adelante, que no, tengamos una materia más detallada, pues ahí podríamos aterrizar diferentes particularidades que puede estar necesitando una empresa plasmar en sus presupuestos, ¿no? Con base en esto nos damos ya una idea muy buena de cómo se va a ver la empresa. Sin embargo, hay probablemente ya peculiaridades donde dirías, a ver, este modelo no es capaz de expresar o mostrar cómo se gestiona el inventario con antelación. Pues sí, este ejercicio no es de esos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Eh, Cédula de proveedores. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a suponer que toda la mercancía que se vende se produce en el mismo mes, y eso es por simplificación. Si no, requerirías tener entonces una cédula de inventarios y así, ¿no? Un poquito más complejo. Entonces, para este propósito, lo que vamos a hacer es seleccionar el costo de ventas de nuestro estado de resultados, que es del mes uno. Y te digo, aquí estamos suponiendo que no haya materia prima, más bien, pero no haya mano de obra ni gastos de fabricación, porque si no se tendrían que separar. Después los acumulas. Recuerda cómo se acumula con una L invertida.
Hago lo mismo con el pago de las compras y aquí el pago de las compras van a ser dos renglones. Veamos, vamos al flujo de efectivo y aquí tenemos nuestros dos conceptos de, de pago de las compras. Obviamente tendríamos que, si tuviéramos mano de obra, materia prima y gastos de fabricación, solamente tendríamos que haber incorporado este, materia prima para que técnicamente fuera proveedores, ¿no? Pero entonces aquí vamos a seleccionar solamente estas dos, que son lo que pagamos, tanto a contado como a crédito, respecto de lo que se consumió en el mes uno. Otra vez, la idea es que vamos a determinar cuánto pagamos. Entonces se selecciona el renglón de pago de contado, así como el renglón de pago a crédito. Si aquí no hay nada, pues porque está desfasado, ¿no? Recordemos que en las pago a crédito, todo lo que consumes un mes lo terminas pagando el mes siguiente. Y entonces aquí se vería compras como una suma, hay que ponerle suma. Nada más estaba la referencia, pero hay que ponerle suma y selecciono estas dos. Ya habiendo hecho eso, ahora acumulo, ya recordamos cómo se hace la acumulación con una L invertida. Y aquí vamos a tomar consumos acumulados menos pagos acumulados. Y vamos a recorrer todo esto, excepto que probablemente alguno ya se dio cuenta que aquí hay una particularidad. ¿Qué particularidad hay? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué particularidad hay en este caso? Tenemos que, tenemos que en este ejercicio, en nuestros considerandos iniciales, hemos pensado que el 70% de nuestros proveedores nos están dando crédito, o sea, de todo lo que consumamos, el 70% va a ser eh, crédito, ¿no? Por lo tanto, este inventario que nosotros hemos puesto aquí, este inventario, el 70% se lo debemos a los proveedores. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a eh, ir a donde está proveedores, aquí justo en este punto, donde dice proveedores. Y te acuerdas que te decía que si tú ya le debieras, más bien que si tus clientes ya te debieran algo, tendrías que haber puesto aquí una cantidad. Y por ende, si tú fueras el que pidió a crédito cualquier cantidad que hubieras pedido antes de entrar en operación, ya tendría que estar aquí registrada. Entonces vamos a ponerla. Aquí ponemos un igual y vamos a ubicar en nuestra cédula de inversión inicial esa cantidad que le debemos a nuestros proveedores, que es de 452,000. Entonces la ponemos ahí y es compatible con deberle al final del periodo cero, pero periodo operativo, esa cantidad de dinero. Y lo que está sucediendo es que estamos acumulándola, ¿no? En general, si esa cantidad la ponemos aquí, sería lógico de pensar que esa cantidad fuera una cantidad típica que necesitamos tener como reserva de seguridad y por eso es que no nos metemos en detalles de irla pagando, sino que siempre vamos a tener esa cantidad como adeudada. Con una planeación presupuestal más fina, probablemente sí podríamos decir, vamos a pagarla y vamos a quedarnos en ceros para ya no deberle nada a los proveedores. Pero si la dejo, porque esta cantidad siempre se está sumando, ¿no? Aunque yo ponga aquí los 640,000, 642,600, vas a ver que siempre quedaría la base. Eso quiere decir que en realidad lo que está sucediendo es que esta cantidad está permaneciendo como, eh, eh, permanece como registrada siempre en lo que le demos a los proveedores. ¿Es eso correcto? La respuesta es depende. Si tú estuvieras considerando que este monto es el que debes de tener como mínimo de reserva de seguridad, está bien. Y no estarías engañando a tu presupuesto financiero, porque estarías diciendo que aunque tuviera pequeñas variaciones, esa es la cantidad que realmente necesitas como margen de seguridad para que no se te acabe la materia prima o no se te acabe el producto a vender. Bien, nos vamos ahora a gastos de acreedores diversos. Los acreedores diversos van a ir así. Vamos a poner que los acreedores diversos van a ser
la suma de lo administrativo y lo comercial. Por lo tanto, yo voy a ir a los gastos de administración y aquí en los gastos de administración yo seleccionaré esta cantidad más esta otra cantidad. Ahora, aclaro aquí una observación. Si nosotros hubiéramos tenido una transformación, un negocio de transformación, entonces el costo de ventas tendría costo primo, entonces serían materia prima más gastos de administración más gastos, perdón, materia prima más mano de obra más gastos de fabricación. La materia prima ya estaría asignada a proveedores, pero mano de obra y gastos de fabricación tendrían que también estar incorporados acá. Por lo tanto, si tú hubieras tenido que hacer tu cédula de costo de proveedores, tendrías que haber separado del costo de ventas la materia prima o los productos terminados que ya te vende el proveedor y no incorporar ni la mano de obra ni los gastos de fabricación. En vez de eso, aquí tú los tendrías que poner, o sea, deberías de poner gastos de administración más gastos de venta más gastos de fabricación, que son indirectos, ¿no? Más nuestros, Personal, ¿no? nuestra mano de obra, nuestro personal, efectivamente. Muchas gracias. Entonces, esa es la idea, porque son tus acreedores, ¿no? Alguien podría decir, no, profe, pero eso está mal porque acorde al sistema de costeo, pues nosotros tenemos un cierto gasto que se congela, es decir, ese costo de ventas se congela en la materia prima. No, en esencia no, porque tú tienes un inventario de materia prima y tienes después un inventario de producto terminado. Ese inventario de producto terminado ya incorpora efectivamente materia prima más mano de obra más gasto de fabricación, pero aquí no estoy haciendo eso. Aquí lo que estoy haciendo es determinar cuánto de ese gasto que le pagué a mis empleados que fabricaron el producto, cuánto lo gasté en el local o la fábrica donde estoy transformando el producto, todavía debo. ¿Sí me explicó? Entonces, es otro concepto. Se parece, pero es un tanto diferente. Por lo tanto, aquí nosotros solamente vamos a agarrar los gastos de administración y los gastos de venta porque aquí no teníamos transformación. Entonces, yo voy a seleccionar de mi estado de resultados los gastos de administración más los gastos de venta. Esto es lo que yo consumí. Después lo acumulo, ya sabes cómo acumularlo con una L invertida. Y ahora vamos al pago. Pago de administración más pago de venta, más pago de los gastos que te dije que también se consideran como parte de los acreedores. Por cierto, tus empleados son acreedores. Gastos de fabricación y mano de obra. Esos también son parte de tus acreedores. Y entonces aquí diríamos, eh, ¿cuánto pagué? Bueno, pues nos vamos al flujo de efectivo. Vamos a ver, escribimos suma, seleccionamos que ya pagamos tanto todo lo administrativo como todo lo comercial. Y si tuvieras que separar el costo de ventas en materia prima y gasto de fabricación y mano de obra, yo recomendaría que tú lo tuvieras por acá separado, ¿no? Para que tuviera una diferente lógica, ¿no? De identificación. Eh, en este caso, solamente estoy seleccionando los dos renglones de mano de obra y los dos renglones de gastos de venta. Ya con eso, ya tengo ahí cuánto más o menos pagué. Acumulo, ya sabes, acumular, y restas los acumulados, que sería consumo acumulado menos pago acumulado. Eso es lo que yo le debo a mis acreedores. Selecciono todo esto y lo recorro hacia la derecha y me detengo en el periodo 60 porque es hasta donde nosotros nos interesa detenernos, ¿no? Y hay que verificar, ¿debo a algún acreedor cuando inicié? Pero acreedores no bancos, sino le debo a algún acreedor adicional. Vamos a revisar en nuestra cédula de inversión inicial. En nuestra cédula de inversión inicial tenemos si contemplamos deberle algún acreedor adicionalmente a las instituciones financieras. Y no estimamos tener ninguna deuda al inicio. Por lo tanto, está bien
con que nosotros no pongamos nada aquí porque no le debemos a nadie y recorramos el saldo hacia atrás para que efectivamente veamos que cuando iniciamos nuestro negocio no le debíamos a nadie, ¿no? Por último, llega el paso de hacer el balance general. El balance general es, velo así, mira, el balance general, cada una de las cuentas que va a tener un movimiento, cada una de las cuentas que tiene movimientos, debería de tener una cédula. Aquellas que no tienen cédula, les puse un color diferente. Como no te enseñé a hacer la cédula de inventarios, pues tiene un color diferente, que quiere decir que no vamos a poder cambiar sus saldos. Sí vamos a poder poner un saldo, pero con la condición de que ese saldo se mantenga constante. ¿Es eso coherente? ¿Está bien esa manera de trabajar? Sí, porque aunque un contador se espantaría y diría, no, está tremendo esto, pero en realidad, si yo manejo siempre, bueno, fíjate, no estoy haciendo contabilidad per se, estoy haciendo un pronóstico hacia futuro, con cierto detalle. Pero si yo sé que en promedio siempre voy a tener inventarios por 150,000 pesos, bastaría con que pusiera aquí 150,000 pesos en cada uno de los meses y aunque en esencia estaría cometiendo una imprecisión, porque no siempre tendría inventarios por 150,000, me permite eso analizar cómo se ve mi activo circulante, cómo se ve mi activo fijo, etcétera. Y si no cambia, no impacta la partida doble en ninguna medida, es decir, no nos va a hacer afectación en que no cuadren los estados financieros. Por lo tanto, está bien. Solamente recuerda, si yo no tengo una cédula y solamente voy a poner una cantidad, por ejemplo, voy a poner la cantidad de deudores diversos, porque yo sé que le voy a prestar a mis empleados, voy a poner 80,000, que es lo que, o bueno, 180,000, que es lo que tengo considerado para prestar a mis empleados, por si llegan a necesitar algún anticipo, ¿no? Pues esa cantidad no necesito monitorearla con tanto detalle para motivos de un presupuesto. En vez de eso, voy a poner la cantidad típica o la cantidad promedio que yo esperaría tener reservada para ese rubro y la dejo siempre constante. Obviamente hay una cédula de inventarios, pero esa cédula de inventarios requiere un poquito más de detalle, ¿no? Entonces tenemos dos cédulas que tienen ese color, que es el inventario y capital social. Y aunque capital social es súper importante, tú podrías decir, pero ok, profe, me entiendo lo de deudores y entiendo lo de inventarios, pero capital social sí debería de tener modificaciones. En este caso, entonces, nos deberíamos de hacer una política de aplicación de utilidades, como la que vimos en el estado de origen y aplicación con base en el efectivo, diciendo, bueno, a partir del estado de variaciones en el capital contable y basado en la política de los accionistas, se determina tener este uso para las utilidades de cada mes, ¿no? De hecho, técnicamente debe ser cada año, ¿no? Es decir, lo que tenemos en el año ya se va asignando. Pero no tengo por qué tener ese detalle y te voy a explicar por qué. Porque en esencia, aunque yo dejara el capital social siempre constante, que cosa que es como si no hubiera oficializado ningún aumento de capital, de todos modos me va a cuadrar por la sencilla razón de que estaremos enviando automáticamente todas las utilidades que tengamos en nuestro negocio, las enviaremos a utilidades acumuladas para el siguiente periodo. Por lo tanto, eso no nos va a afectar el ejercicio. Es decir, estaríamos eh, programando de manera automática el que en este negocio, si bien no hay aumentos de capital formalizados, la utilidad que se vaya generando mes a mes se va a automatizar a enviar a utilidad acumulada, es decir, se va acumulando ahí en lo que decidimos hacer algo. Por lo tanto, tampoco necesito esa cédula de capital social y las demás sí que las necesito. Para cada cédula que vaya a necesitar un cambio, necesito entonces tener, o para cada partida del balance que necesite llevar seguimiento de cómo se ve, necesito tener una cédula, ¿no? Algunas posiblemente me sobran, no lo sé, ahorita vamos a ver. Y vamos a empezar entonces a ver cuál es ese proceso para construir nuestro balance. De entrada, vamos a poner que caja y bancos debería de ser el saldo de caja y bancos que nosotros tenemos aquí en el periodo cero. Lo recorremos hacia la derecha
Ahora, lo que sí puede suceder es que tengas déficit de caja y demás, que en su momento lo arreglaríamos, que es parte de las razones por las que haces tu presupuesto, para tener una idea de cómo va a lucir el negocio cuando va hacia adelante. Entonces, vamos recorriendo caja y bancos. Después vamos a poner inventarios y aunque no tenemos cédula de inventarios, sí tenemos en nuestra cédula de inversión inicial una declaración de cuánto deberíamos de estar almacenando como inventario de producto. Y esa cantidad nunca la vamos a variar. En este ejercicio y con este grado de detalle vamos a suponer que siempre vamos a tener esa reserva, ¿no? Entonces, esa cantidad, si no la vas a variar, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues puedes o fijarla o simplemente que tu siguiente periodo capture el valor que tenía anteriormente y ya con eso nos cercioramos que no haya ninguna variación. Lo recorremos hasta el periodo 60. Ahí tenemos, ¿no? Ahora vamos con clientes. Seleccionamos nuestro saldo de clientes, saldo final de clientes. Recuerden que en el balance todos los saldos son saldos finales. Ya lo ponemos aquí, ya está perfecto. Ahora sumamos todo el activo circulante, sumamos clientes, inventarios y caja y bancos y nos da el activo circulante. Ahí tenemos. Podemos ponerle con negritas para que se vea la sumatoria un poquito más destacada. Lo recorremos hasta el periodo 60. Ahí está. ¿Vamos bien? Vayan revisando alguna cifra que va quedando, que vaya quedando igual. Ahora vamos al mobiliario equipo. Aquí solamente tenemos un activo, pero en una empresa grande tendríamos varios activos. Entonces yo me voy a ir al saldo final de mobiliario de equipo. Voy a buscar mi cédula de depreciación que anteriormente habíamos hecho con mucho cuidado y vamos a decir mobiliario de equipo, saldo final del periodo cero. Entonces selecciono este saldo. Aquí, como no tengo varias cuentas, tendría que sumar solamente esta, pero si hubiera varias, pues sumaría varios renglones, ¿no? Entonces, estas dos son lo mismo. Recuerda que, pues, puedes tener más. Yo voy a recorrerlo y me detengo en el periodo 60. El periodo 60, recuerden que es el año 5. Pues ahí, hasta ahí, el periodo 60 ya no vamos a tener nada de valor al final del periodo 60 porque habremos depreciado todo. Vamos a los gastos de organización, que son un activo intangible que se amortiza. Por lo tanto, vamos a seleccionar el saldo final de nuestros gastos de organización, que son estos, 670. Te cercioras que sea el periodo cero. Aquí sumas, que es el único concepto que tienes en el activo diferido. Podrías tener licencias, patentes, etcétera, ¿no? Permisos. Aquí no tenemos nada de eso, ¿no? Y por último, vamos a sumar todo el activo, que en este caso sería el activo circulante, más el activo fijo, más el activo diferido, y seleccionamos estas tres y las recorremos. Verifiquen que vamos llegando a los mismos resultados. Por ejemplo, en el periodo 60 tenemos 18.543.643. Y en los primeros periodos de nuestro ejercicio tenemos un activo total por 6.013.000. En el periodo 1, 7.047.000. En el periodo 2, 6.739.791, etcétera. Bien, ahí vamos. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Para motivos del proveedor, igual. A esto, aunque parece difícil, en realidad es muy sencillo porque el balance es lo más fácil de hacer. Es solamente ya traer los saldos finales que tienes en cada una de tus cédulas e integrarlos. Así es que que no te cohiba, que no te de repente sea de las cosas más, pues quizá que te aterren decir, a ver, va a cuadrar el balance, no va a cuadrar. En realidad, sí puede que no te cuadre, pero después te voy a dar algunos tips para ver qué hacer en caso de que no te cuadre, ¿no? Y saber también que a todos nos ha pasado que no nos cuadre. No por el hecho que no te cuadre el balance es cero de calificación, no, sino que tiene su mérito y aparte tiene la complejidad. Vas a ver que en esto de hacer los presupuestos puedes necesitar hacer algunas correcciones, cometer algunos errores y después darte cuenta, ¿no?
Eh, Independientemente de eso, hay que observar, y en su momento te voy a decir cómo se puede arreglar un balance que no te cuadre, identificando dónde cometiste el error, no cuadrándolo a la mala, ¿no? Sino identificando dónde cometiste el error. Entonces aquí vamos a proveedores, vamos a buscar nuestra cédula de proveedores, saldo final, le damos enter. Después acreedores, saldo final de acreedores, perdón, le doy enter. Sumo esas dos partidas, las sumo y voy a arrastrar hacia la derecha. Me detengo en el periodo 60. Ahí tenemos, llegué a 1.662.366. Voy a préstamo bancario, que en realidad es arrendamiento financiero. Aquí tenemos una que nos sobra. Fíjate, esta de acreedores de infraestructura es porque en otro de los ejercicios que yo tengo para que los alumnos lo hagan, tenía más de un estado financiero, eh, digamos, tenía más de una fuente de financiamiento. En este caso, vamos a quitarle esta porque en esta no va a aplicar. Y aquí le vamos a poner, en vez de préstamo bancario, vamos a ponerle préstamo por arrendamiento. Y en su lugar vamos a poner aquí el saldo inicial de nuestra cédula de amortización de ese arrendamiento. Vamos a buscarla, creo que está hasta arriba, así es que con cuidado la vamos localizando, con cuidado vamos buscando. Aquí está, arrendamiento. ¿Cuánto pedimos? 957.360. Para quien no se acuerde de dónde salió esto, lo que pasa es que nosotros decíamos que va a ser una proporción de nuestros activos fijos que íbamos a financiar mediante arrendamiento. Y eso viene en la cédula de inversión inicial, los parámetros bajo los cuales hacemos esta tabla. Y en este ejercicio les expliqué que era arrendamiento financiero. Bien, le damos enter, no hay nada aquí. Sumamos todo el pasivo de largo plazo. Sumamos todo el pasivo. Sumamos pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. Seleccionamos todo esto. Recorremos hacia la derecha hasta que nos dé el periodo 60. Y por último, ¿te acuerdas que te dije que esta no iba a tener cédula? O sea, capital social en realidad no tiene cédula. Por lo tanto, aquí la idea, esto que voy a hacer no es cuadrar la mala, ¿eh? Aclaro, esto es correcto, pero nada más te tengo que explicar cómo funciona. Mira, si tú fueras a hacer una inversión, pues lo que haces una lista de todo lo que vas a necesitar en tu negocio, que es de aquí a acá. Después, las otras formas de financiamiento y ya una vez que restes activo total, que es todo lo que necesito para mi negocio, menos el pasivo total, me quedaría cuánto yo tengo que aportar como accionista. Eso se hace ante un notario y digo, bueno, pues tengo que aportar esta cantidad y con eso doy arranque a mi negocio. Digamos, yo planeo cuánto voy a necesitar, entonces digo, a ver, hago una lista de todo lo que necesito, calculo cuánto voy a poderme financiar mediante un financiamiento de terceros y cuando resto, necesito 2 millones y mis acreedores me van a prestar medio millón, entonces eh, me doy cuenta que lo que yo tengo que aportar como accionista es 1,5 millones para formalizar esa creación del capital social. Por lo tanto, aquí sucede lo mismo. Sin embargo, esta celda que vas a ver que ahorita voy a calcular, esa no se recorre nunca. Esta solamente se calcula una sola vez. Si tú recorres esta cédula, estarías cuadrando a la mala los estados financieros y eso no se hace, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, en el sentido estricto, de hecho, hasta les puse un color rojo para que aquí se acuerden que esta no la recorran. Sería así, mira, yo identifico cuántos son los activos que tengo en mi negocio y después resto cuáles son los pasivos, o sea, las fuentes de financiamiento externas a mi negocio que pude conseguir y la parte que me dé, es decir, activo total menos pasivo total es igual a capital contable. Entonces, esta cantidad es la que yo tendría que poner como accionista. Esta cantidad no se recorre, simplemente es la cantidad que yo asumo, que es la que tendría que poner para constituir a mi empresa. ¿Sí?
Entonces no va a haber aquí nada, aquí tampoco va a haber nada de utilidad acumulada, ni capital contable, sería la suma de estos tres renglones. El pasivo más el capital sería el pasivo total más el capital contable. Y aquí debería de hacer una resta para saber si me equivoqué en algo, que dijera lo siguiente. Diría, activo total menos pasivo más capital. Y esto me debe dar siempre en cero. No te sientas mal si ahorita que la recorramos hay algo que tengas que ubicar, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente, antes de recorrer esta fórmula, pues más, si yo la recorro ahorita no va a cuadrar, pero fíjate, voy a recorrer solamente estas tres y voy a recorrer estas tres. Aquí me detengo en el periodo. Obviamente hay una diferencia. No está cuadrando porque hay una diferencia. Ahora, te voy a decir qué es lo que vamos a hacer con el capital social. El capital social vamos a hacer que no cambie nunca. Es decir, siempre va a ser el mismo importe. Y para que no cambie nunca, lo que vamos a hacer es poner siempre la cantidad de dinero que teníamos el periodo anterior. Y ya en una particularidad, cuando se retire un socio y demás, ahí sí tendríamos que hacer una partida doble, quizá retirar capital y al mismo tiempo retirar en caja. Eso ya lo veríamos después, pero bueno, más bien se vería después, no, ya no aquí en esta materia, porque esta materia está súper chiquita, ¿no? O este módulo está muy chiquito. Pero bueno, hasta aquí has visto que el, el capital se recorre. Ahora, ¿qué pasa con la utilidad del ejercicio? En la utilidad del ejercicio, lo que tiene que suceder es que estando yo en el periodo uno, seleccionaré la utilidad neta de mi empresa, buscaré la utilidad neta de la empresa en el periodo uno. Ahí está, la seleccionaré y esta la recorreré, que sería la utilidad que siempre va generando mi negocio. La recorro. Ahí está. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues lo que falta es que, como te dije, la utilidad acumulada no es otra cosa que tomar la utilidad del ejercicio anterior y automáticamente se va a enviar a una canasta que se llama utilidades por aplicar o todavía no he decidido qué hacer con ese dinero. Y la manera en la que lo hacemos automático es de la siguiente manera. Escribimos suma de la utilidad del ejercicio anterior y la utilidad acumulada anterior, como reconociendo que cualquier utilidad que hubiera habido ahí se tiene que enviar a la acumulada, ¿no? Y esto implicaría que ahorita no haría ninguna diferencia, pero en el siguiente periodo ya va a haber una diferencia. Mira, aquí estas dos se acumulan en la utilidad acumulada. Y te das cuenta que ya empieza a cuadrar el balance, ¿verdad? Ya empieza a cuadrar el balance cuando haces esto, lo recorres y ya tendrías tu balance muy cuadradito, ¿no? Ya tendría las diferencias cero. ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, todo bien, profe. Entonces la idea es que gracias, la idea es que cuando tú haces este presupuesto, tú puedas ver el balance general que ya lo tenemos, el estado de resultados que ya lo tenemos y el flujo de efectivo que ya lo tenemos. Pero normalmente, eh, tú, bueno, cuando se hacen dos cosas importantes. La práctica más correcta para hacer el presupuesto es hacer mensuales, siempre. La práctica más correcta para hacer el presupuesto es hacer estados financieros mensuales. Se pueden hacer presupuesto de capital, presupuesto de corto plazo y de capital en horizontes anuales, sí, pero es más impreciso. La idea es que tú no podrías ahí observar cómo se va cobrando a los clientes operaciones que tienen una periodicidad de meses, de bimestral, mensual, cuatrimestral, pues esas quedan escondidas en una suerte de aproximación en el presupuesto de capital de una empresa. En cambio, cuando estás haciendo el presupuesto de tesorería, es para saber específicamente dónde identificas que va a haber necesidad de dinero. Y para eso se necesita a fuerzas hacer los mensuales. Entonces, una vez que tú ya tienes los mensuales, que ya tenemos, fíjate, ya tenemos el estado de resultados mensual,
el flujo de efectivo mensual y el balance general mensual. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues hay que hacer las aproximaciones, bueno, hay que transformarlo esto a su versión anual. ¿Cómo se hace? Bueno, para empezar, en el periodo preoperativo, que es el periodo cero o el año cero, solamente vas a tomar los saldos que tenías en el año cero y ya. En otras palabras, yo voy a seleccionar, ¿dónde está? Aquí está, perdón, me estaba yendo demasiado lejos. Me voy a caja y bancos. Aquí las cuentas cambian, porque era otro ejercicio. Este es como un formato que yo tenía, pero de otro ejercicio. Por lo tanto, vamos a revisar qué cuentas tenemos. Tenemos aquí inventarios a secas y tomo el valor de inventarios. Después tengo clientes. Entonces voy a tener que acoplarlo para que se parezca lo más que pueda a mi estructura. Vas a ver por qué es importante. Y yo lo que quiero es simplemente poderlo recorrer hacia abajo así sin mayor detalle, ¿no? Mira, si yo lo acoplo a mi estructura, bueno, tiene que ser el periodo preoperativo. Vamos a revisar que no haya cometido errores. Debe ser periodo preoperativo, siempre. Y aquí periodo preoperativo. No sé por qué me equivoqué. Tiene que ser periodo preoperativo. Ahora sí, ya están estos valores. En los sumatorias puedo efectivamente poner una suma y ya quedaría. Esto lo voy a recorrer hacia la derecha, pero solamente la suma. Para el activo fijo, vamos a revisar que si hay algún cambio, pues ese cambio se refleja. Aquí solamente tengo activo fijo y activo diferido. Los puedo unir en uno, no pasa mucho, pero si aquí podemos observar, es mobiliario, equipo de ventas, ¿no? O comercial. Y aquí no tengo equipo de ventas ni nada de eso, entonces lo borro. Y aquí no tengo licencias, es que lo borro. Y me cercioro que no haya ningún espacio adicional, o sea, que corresponda a los mismos espacios que yo tengo en mi estado de resultados. Por lo tanto, aquí diría mobiliario y equipo comercial, eh, pues este, ¿no? Aquí puedo sumar, y aunque esto se vea pues, fuera de sentido, ¿no? Pues puedo después tener más cuentas. Gastos de organización. Gastos de organización. Voy a ubicar dónde tengo los gastos de organización. Y aquí sumo y aquí vuelvo a considerar mis tres cuentas de activo circulante, activo fijo y activo diferido. Selecciono todo esto que son, bueno, voy a seleccionar solamente las sumas y ya lo recorro. Ahora, aquí voy a decirte que eh, en el O sea, tengo que hacer todo eso mismo con el pasivo. Sé que, bueno, pues hay que trabajarlo un ratito, ¿no? Entonces vamos a proveedores. Proveedores, me voy a proveedores, lo selecciono. Me voy a acreedores. Si tú ya lo tienes recorrido, fíjate, tú puedes ahorrarte enorme tiempo, porque si tú ya tuvieras la misma estructura de tu balance mensual aquí en tu balance anual, nada más sería cuestión de recorrerlo. Déjame poner de préstamo por arrendamiento y déjame ver qué otro concepto hay. Préstamo por arrendamiento, le voy a inclusive eliminar este espacio que no lo necesito. Aquí verifico que la fórmula no se ha echado a perder. ¿Sí? Verifico que no se ha echado a perder. Le eliminé un renglón, pero me verifico que no le haya echado a perder nada. Entonces aquí tengo préstamo de arrendamiento que es de largo plazo. Entonces aquí yo diría, selecciono estas tres. Aquí en préstamo de arrendamiento, pues no tengo estas dos, así es que, más bien no tengo esta, así es que la elimino. Y aquí sería préstamo de arrendamiento. Lo selecciono. Aquí simplemente se captura el pasivo de largo plazo.
Aquí le puedes poner un color un tanto diferente, suavecito, pero que sea un tanto diferente. Y aquí un poquito más fuerte el color para que se identifique que es un tanto más importante, que sea el pasivo total. Y aquí sumo los pasivos de corto plazo al pasivo de largo plazo. Aquí me faltó la sumo. Estos dos los sumo. Y entonces solamente voy a recorrer las puras sumas, los puros valores que están con color. Ya casi terminamos el balance. Y ahora voy a el capital social. En el capital social selecciono aquí mi capital social, recorro estas tres y verifico que están bien, que son las mismas. Puedo darle doble clic para verificar que sí se esté agarrando correctamente. Sumo lo que es el capital contable, sumo lo que es el pasivo y el capital contable y eh, solamente recorro las sumatorias, solamente recorro las sumatorias. Bueno, pues ya tengo aquí el balance, pero no está completo. ¿Qué debe de pasar? Bueno, pues muy sencillo, que el año uno es el mes 12, el año 2 es el mes 24, el año 3 es el mes 36, el año 4 es el mes 48 y el año 5 es el mes 60. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es, si ya arreglé mi formato, porque ya lo arreglé, de tal manera que no tenga mayor problema, lo único que tendría que hacer sería ir a ubicar el mes 12 de caja y bancos. Y digo, a ver, vamos a ir a ubicar el mes 12 de caja y bancos. Aquí lo tengo, mes 12 de caja y bancos. Y recorro, puedo inclusive hacer copy, paste, 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 paste. ¿Cómo sé que estoy bien, profe? No puedo equivocar. Mira, ya no vas a estar mal porque ya verificaste que correspondiera, fíjate, que correspondiera al renglón en el que los colocaste. Por eso es que la primera vez es donde sí trabajas, revisas con cuidado que no estés haciendo, o sea, que coincidan los espacios que has dejado del mensual con los espacios que has dejado del anual, para que después sea súper fácil, nada más le das copy, paste y ya todo coincide. Mira, puedo ir a ver que sí, efectivamente sí coincide. Me voy al mensual, capital social. Me voy aquí a la utilidad acumulada y efectivamente toma la utilidad acumulada del mes 12. Entonces, eso es muy sencillo. Lo único que necesitas entonces es ubicar en qué mes. Me voy al mes 24, y voy a ubicar caja y bancos del mes 24. Y lo único que tengo que hacer es más, inclusive podría ir así, mira, voy a ubicar primero todos los demás y después ya nada más los copio. Esto sería rapidísimo, ¿no? Voy a ubicar caja y bancos del mes 36, mes 36. Después voy a ubicar caja y bancos del mes 48. Y por último, caja y bancos del mes 60. Ya con eso tienes todo hecho. Y tú dices, bueno, pero espérate, todavía nada más tengo solamente un renglón, pero ya puedes copiar, pegar, 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 pegar. Ya está todo lo demás hecho. Como si hubieras trabajado mucho, en realidad es esto. La lógica de una vez que ya lo construiste, ya estaría. Estas serían tus versiones anuales. Háganlo, por favor. Me espero para ver si tienen alguna inquietud. Me espero en lo que van creando este documento. Recuerden, nada más hay que, la primera vez, o sea, el primer año, sí tienes que tardarte porque vas a tener que hacer coincidir los renglones. O sea, el formato de tu versión del balance general anual debe de coincidir al formato de tu versión mensual. Y sí tienes que hacer uno por uno, al primer mes tienes que hacer uno por uno, hacer que coincidan. Es un poquito tedioso, pero bueno, los vas haciendo, ¿no? Ya que coincidieron todos, ahora ya tu formato es idéntico a tu versión anual. Y lo único que tienes que hacer es ubicar, o sea, lo único que teníamos que hacer en realidad es ubicar eh, el la primera cuenta
de caja y bancos. O sea, lo único que tienes que hacer es ubicar caja y bancos para el mes 12, mes 24, mes 36, mes 48 y mes 60. Y ya este valor que tienes aquí, bueno, ahorita lo puse en amarillo, perdón, en verde, pero lo único que tienes que hacer es copy, paste, paste. Y ya todo lo demás se va actualizando, incluyendo acá, copy, paste, paste, paste. Y ahí está. Esa parte ya tienes hecho tu balance. Bien, me quedo aquí entonces un momentito para ver que lo lleguen y ya cuando me digan que ya llegaron, seguimos. Si tienen alguna duda, me dicen. Va, Pero, gracias, profe. Sí. bueno, para mí, o sea, por ejemplo, sí me cuadran mis balances, pero no tengo los mismos números que usted. Ah, ¿te acuerdas que envié un correíto? Envié un correíto hoy en la noche, Ajá. más bien ayer en la tarde, envié un correíto y en el correíto decía lo siguiente, decía, verifiquen que, bueno, es más, creo que no fue para tu grupo, pero verifica que las cifras que originalmente nosotros tenemos, por ejemplo, estas cifras de cómo se calculan las ventas, sean las mismas que tú tienes de entrada, ¿no? Por ejemplo, estas. Ajá. Verifica que tu demanda esperada sea la misma. ¿Coincide? Ah, no, no, ya no sé. Un segundo. Ese sí, por ejemplo, en alguna ocasión no llegaste temprano o te perdiste una parte de la clase, posiblemente no te hayas enterado de que el costo por lead, por ejemplo, va de 5, No, sí, son los mismos. entonces sí coincide. Sí. Una manera bueno, quizá es menos preocupante porque finalmente está entonces cuadrándote el balance, pero yo te diría que revisaras, por ejemplo, los gastos, ¿no? No todos, porque si no es mucha información, pero por ejemplo, fueras así rubro por rubro. A ver, yendo por gastos, gastos en este caso administrativos, y ver dónde deja de coincidir. Ahí también coincide. Ahí estoy bien. Los gastos de venta, ver también dónde coinciden, quizá los primeros, ¿no? Los primeros. Sí. Los primeros sí coinciden. Que tus costos de producto los hayas inflacionado. Por ejemplo, estos aquí, ¿no? Que hayas inflacionado tus costos. No sé. Sí, también. No sé qué hice, porque sí me está es lo mismo. Bueno, quizá en algún momento hubo una distracción de alguna cosa, no sé. Eh, este, De todos modos, voy a poner el video grabado y quizá te pediría que con esa paciencia de repente pues te dieras a ver esa tarea de ver en dónde por primera vez las cifras no coincidieron, ¿no? Aquí yo tengo aquí, por ejemplo, el estado de resultados. No sé si tú puedas ver coincidencias o no en el estado de resultados. Así es que, por ejemplo, todo el año cero, por ejemplo, revisando el balance general, ese sí lo tengo exactamente igual. Ya en el año uno no, o sea, literal, pero me siento, no sé, luego lo checo. ¿Mensuales sí coinciden? O sea, tus mensuales sí coinciden. En los primeros 12 meses sí. Ah, caray. Sí, yo le digo, luego ya lo reviso. Vale, ok, ahora voy entonces, sí, con que tengas esa tranquilidad de decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente lo reviso y ya. Porque la parte importante que es que tu información sí te esté cuadrando, pues es simplemente que quizá algún dato adicional le metiste, ¿no? Ahora fíjate cómo va en el estado de resultados. En el estado de resultados aplica lo mismo que te dije, es decir, tiene que ser el mismo formato, el mismito formato que tienes en tus mensuales que el que tienes en tus anuales. Y entonces aquí el único truco es que tú deberías de sumar del 1 al 12. Aquí tendrías que sumar del 13 al 24. Aquí tendrías que sumar del 25 al 36.
Y así sucesivamente. Aquí sería 36 a 48 y aquí sería 49 a 60, ¿no? Esa es la idea general bajo la cual vamos a crear nuestro documento. Entonces, fíjate cómo va. Me coloco primero en el mes 1, perdón, en el año 1. Voy a, como dice aquí, debo de tomar del mes 1 al mes 12. Por lo tanto, lo que voy a hacer es suma, me voy al primer renglón de ventas del estado de resultados, lo busco. Aquí va a aparecer, con calma, lo ubicamos, aquí está. Entonces, dice el ejercicio que yo tengo que sumar del mes 1 al mes 12. Ahí está, tengo del mes 1 al mes 12. Le doy Enter. Y esto implica que dirías copy, paste, 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 paste. Y aquí paste. ¿Sí? ¿Me explico? Y aquí en las sumas, pues vuelves a hacer la corroboración, ¿no? Corroboras, aquí corroboras. A ver, aquí algo hice mal. Aquí es utilidad bruta menos gastos administrativos menos gasto de venta. Utilidad antes de impuestos, utilidad operativa menos gastos financieros menos depreciación y amortización. Y aquí no nos va a coincidir, te voy a explicar por qué no nos va a coincidir, porque aquí, si tú tuviste pérdidas, bueno, aquí de hecho sí va a coincidir, pero en realidad lo que sucede en la vida real es que aquí hay un recálculo. En el anual, como tuviste pérdidas en algunos periodos y ganancias en otros periodos, eso cambia la tabla impositiva, por lo tanto, eh, los periodos en los que tuviste pérdidas, en la vida real lo que sucede es que se consideran como escudo tributario y se considera como un impuesto a favor. En el anual, ya cuando analizamos y ya vimos todo lo que pasó en el año, se suele dar dos escenarios. Uno en el que tengas menores impuestos por pagar o que tengas más impuestos por pagar, ¿no? O sea, una de las dos. Aquí eh, sin embargo, como se trata de una resta, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? En la vida real se tiene que hacer un recálculo, ¿no? Eso lo hacen digamos, los especialistas de impuestos, vuelven a hacer la tabla y dices, a ver, sobre esta tabla de ingresos, ¿qué porcentaje le toca de impuestos, ¿no? Bien, esto que hicimos, vas a solamente recorrer las sumas, solamente las sumas. Y el proceso, algo tedioso, pero el proceso implica hacer lo mismo, pero para todos. Así que aquí sería del mes 13 al mes 24 y así sucesivamente. Así es que lo único que tengo que hacer es seleccionar ventas del periodo 13 al 24. Si no quieres moverte tanto de celda en celda, pues una cosa que puedes hacer es esta, mira. Voy a ubicarme aquí, voy a ponerle ventana y le voy a poner dividir ventana, split. Ah, no, ya tenía una división, perdón. No, no se va a poder. No se va a poder. Vamos a ponerle freeze panels. No se va a poder, ¿por qué? Porque ya tengo una división aquí. Mira, es la división que me permite alejarme y siempre ver la carátula. Pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo a mano. Vamos a decir suma. Yo voy a ubicar dónde está mi venta del periodo 13 al 24. Y es un poquito tedioso esto, pero pues lo vas a hacer solamente una vez. Ahora me voy a la suma del mes 25 al 36. Y entonces lo haces, ¿dónde está mi estado de resultados? Aquí está, del 25 al 36. Entonces me voy a detener donde diga 25 y voy a seleccionar hasta el 36. Y aquí va a ser del 37. A ver, aquí cometí un error. Aquí es del 37 al 48. Pues voy a sumar. Voy a ubicar donde está el mes 37. Ventas del mes 37. 37 al 48. Y por último, voy a sumar las ventas del mes 49. Son las ventas del mes 49
¿Dónde está? Aquí está. Ventas totales del mes 49 al 60. Si quieres corroborar, porque esto que te estoy diciendo es así, bastaría con hacer lo siguiente. Mira, vete a donde está el estado de resultados, donde está tu estado de resultados, y aquí están tus meses, ¿no? Dice mes 1, mes 2, etcétera. En vez de eso, voy a mover tantito esto para acá. Y aquí voy a ponerle enero del 2025, ¿no? January de 2025, o más bien, este no sería, este sería preoperativo. Preop, y este sería ahora sí, January 2025 o enero de 2025. Entonces, si tú lo recorres hacia la derecha, vas a ver que vas a terminar en diciembre del 2029. Y eso quiere decir que cada que aparece un nuevo mes es el periodo en el que yo te pedí que sumaras. Por ejemplo, esta primera etapa del 1 al 12 abarca el primer año. Y después del 13 al 24 abarca el segundo año. Ahí está. Y así sucesivamente. Por lo tanto, efectivamente está tomando el año, ¿no? Ya una vez que tengas eso, nos regresamos aquí y seleccionas esto que te costó trabajo identificar, ¿no? Y le das paste, 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 paste. Y ya está. Ya tienes tu primer año. Inclusive, fíjate nada más lo que te voy a decir. ¿Ves que nosotros que hicimos esto que hicimos es igualito, este sería, esto es igualito al flujo de efectivo. Esto es igualito al flujo efectivo. Es decir, el flujo efectivo se hace de la misma manera. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? De entrada, verificar que haya una misma distancia entre el estado de resultados y el flujo efectivo. Vamos a ver si hay una misma distancia de los datos mensuales. Es decir, aquí tenemos nuestro, fíjense, no hay una misma distancia. Aquí hay un espacio de varias celdas. ¿Lo podríamos hacer artificialmente? O sea, en el de abajo, recorrerlo las celdas para que quede bien. ¿Sí? Pero son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 celdas antes del título, ¿no? 5 celdas antes del título. Entonces, lo que haríamos sería poner aquí, son 1, 2, 3, 4, 5 celdas antes del título. Vamos a ver si sí queda. Pues quedarían aquí 1, 2, 3, 4, 5 celdas antes del título. Y teóricamente así yo podría agarrar los mismos importes. Entonces yo podría decir, a ver, copiar, pegar. Y verifico, porque puedo estarla regando. Ah, no, pero este es para el periodo, fíjense, este es para mi primer año, pero para el año cero, bueno, en realidad para el año cero no importa, ¿verdad? Porque para el año cero hay poco movimiento. Solo tenemos el saldo inicial, ¿no? En el año cero. Y eso sí lo tendríamos que, digamos, recolocar, ¿no? Entonces, de cualquier manera, cuando hagas esto, verifica que las cifras estén siendo seleccionadas apropiadamente. Como de todo no estás ahorrándote tiempo, pues sí sería muy inteligente revisar. Aquí, por ejemplo, no son pago de gastos financieros, sino aquí en realidad el título es pago de préstamo y gastos financieros. Y lo que tienes que hacer aquí es sumar, bueno, primero, sumas aquí todas las entradas operativas. En por favor, revisen. Aquí voy a sumar todas las entradas operativas. Aquí voy a sumar eh, todas las entradas, tanto operativas, de inversión y financiamiento. O sea, en las sumas sí las tienes que volver a hacer, ¿no? Aquí el total de las salidas. Sumas el total de las salidas. Y aquí quedamos que nuestro saldo inicial, en realidad el saldo inicial no importaría. En realidad el que más necesitamos es el saldo final. El saldo final es el que más importa. Saldo final de tu flujo de efectivo.
saldo final del flujo de efectivo es 3.500.000. Recuerda, estos dos no deben de variar, o sea, aquí también debería decir 3.500.000. Vuelvo a seleccionar el saldo final como inicial, hago entradas menos salidas de dinero, y aquí es ya sé cómo hacerlo. Aquí voy a seleccionar el saldo inicial de caja, y aquí voy a sumar para que de una vez ya lo tenga. Sumo estos dos. Y estas tres, este que es el recorrido del saldo final, se convierte en el saldo inicial. Estas son entradas menos salidas, y esta es la suma para la generación neta de efectivo más el saldo inicial. Selecciono estas tres y entonces ya tengo mis anuales. Ya tengo mis anuales de todos. Ya tendría los anuales de todos, ¿no? Eso es básicamente lo que consiste. Obviamente después ya le puedes meter mucho más detalle a, a tu modelo, ¿no? Pero esto que estamos viendo es cómo se construye, ¿no? Tengo un Y ahí ejercicio. para ver, profe, una disculpa, para ver si estamos correctos, comparamos el saldo final de cajas y bancos con el del estado de resultado anual. Sí, claro. Es decir, tú dirías, a ver, este saldo que nosotros estamos obteniendo aquí debería de coincidir con lo que tenemos en el balance anual, porque ese balance anual se toma de los reportes. Fíjate, aquí está, mira, esta cifra, esta cifra, esta cifra, 4.781.228, debería de coincidir con esta cifra, ¿sí? No sé si habías propuesto otra cosa, pero esta es básicamente la manera de comprobar que estás haciendo bien la operación. Porque aquí lo que haces es sumar todas tus cobranzas del año, aquí todos sus pagos del año, ¿no? Aquí, por tanto, estos ya son todos los pagos de todos los conceptos del año. Entonces dices, a ver, saldo inicial con el que comencé, más todas las entradas, o sea, todas las cobranzas, menos todos los gastos del año, me debe dar lo mismo que tengo en el saldo final de tesorería. Pues sí. Por eso por eso estamos aquí comprobando, porque este es un flujo dinámico, y con el flujo dinámico comprobamos que efectivamente nos cuadra el balance, porque este ya es de balance, pero al mismo tiempo también nos cuadra. Aquí tú podrías hacer una resta, decir, a ver, activo total menos pasivo más capital total, y te debe dar cero. O sea, no debe haber diferencias. De todos modos, ya no va a haber diferencias aquí porque tú ya lo corregiste. Cualquier error que tuvieras ya lo corregiste en los mensuales, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace. Bueno, pues miren, aunque es insuficiente, quizá podríamos considerar recomendable que hicieran otro ejercicio. Yo les voy a mandar otro ejercicio, que eh, les voy a mandar el archivo igual como este. Voy a mandarles el caso 2, y les voy a poner la resolución hacia dónde debemos de llegar de otro ejercicio similar, ¿no? De otra empresa, con otros productos, con otras características de gastos, para que ustedes la elaboren, ¿no? Ahorita esta del caso uno, ya que la terminaste, eh, la, la voy a poner como caso uno parte 2 para que puedas volverla a subir, porque creo yo que en tu Canvas ya estaba la entrega, ¿no? Déjame ver, perdóname. Déjame cerrar esto, cerrar esto. Aquí en Canvas, nosotros, nosotros teníamos
Módulos. Aquí teníamos módulo 2. Teníamos presupuesto caso uno, pero voy a poner la parte 2 para que terminen de hacerlo, ¿no? ¿Sale? Y en esa ya puedan enviar esta versión que hicieron, ¿no? Ya terminar la versión que hicieron sin mayor problema. Adelante, José Miguel. Disculpe ahí, profe, una pregunta. Para el caso 2 que nos vaya a dejar, nada más tenía duda, ¿cuándo usarlo de truncar -1? O sea, para ver lo del ajuste inflacionario que sea de un año y cuándo no usarlo, o sea, para saber y homologarlo en todo el caso. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, Cuando los parámetros sean peculiares, no vas a utilizar, mira, te voy a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que aquí tengo luz. Ah, perdón, profe, creo que dejó de compartir pantalla. Gracias, sí. Voy a mostrarte específicamente dónde se aplica uno y dónde se aplica otro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la luz, yo sé que es bimestral y es por 600, ¿no? Vamos a suponer que empieza con 600. Y tengo otro que es el em, personal, no, más bien, vamos a poner costo por lead, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en los meses vamos a suponer que estos son los meses. Son varios meses. Entonces tú dices, a ver, si el gasto es bimestral y yo conozco la cifra desde el inicio, pues seguramente voy a tener una tabla aquí afuera, ¿no? Donde diga monto y aquí la inflación, 4%, ¿no? Entonces, a ver, aquí, ¿qué se haría? Si es algo que tiene un ritmo de crecimiento estable, es decir, tiene un patrón que fácilmente yo lo puedo representar matemáticamente, la instrucción sería poner periodo 1, 2, bueno, aquí voy a cambiarle el formato, periodo 1, periodo 2, está, periodo 2. Y así esto iría hacia adelante. Entonces, vamos a suponer que ya están los periodos. Yo lo que voy a hacer es la primera fórmula que aprendimos, que es el tomar ese importe desde afuera, inclusive desde afuera podría ser desde afuera, es decir, tomar 600 desde afuera por uno más mi 4%, truncar mes en el que me encuentro entre 12. Vamos a suponer que todos fueran incrementos em, anuales, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que, aquí vamos a solamente fijar la columna, ahí estoy fijando la columna, entonces ya lo podría yo recorrer hacia la derecha. Entonces, sería el primer tipo de gasto que sí tiene un patrón fácilmente reconocible, ¿no? Aquí diríamos periodicidad del incremento y diríamos cada 12 meses, ¿no? Segundo ejemplo, que ya es mucho más complejo, donde tengamos un gasto que tiene un comportamiento que es difícil identificar en un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, que el costo por lead en nuestra empresa es 21 pesos los primeros 3 meses del año y después baja el costo por lead a 18, después sube a 35, vuelve a mantenerse en 20, bueno, más bien se mantiene en 20 hasta el mes de septiembre y después en octubre vuelve a incrementarse a 35 y después 40 y 40. Vamos a suponer que este es un patrón. Digamos, esta estructura de costos, si nosotros la graficamos, se ve compleja. Mira, sube, baja, sube, mantiene, sube y después vuelve, o sea, es más compleja, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la estructura del gasto o lo que sea es compleja, entonces nosotros no vamos a utilizar la fórmula truncar como lo habíamos visto, sino en vez de eso, lo que vamos a hacer es seguir la fórmula más sencilla para capturar la esencia y aún así incrementarla. Por ejemplo, en este caso diríamos, como es compleja la estructura, entonces vamos a irnos al mes 13
vamos a basarnos del gasto que teníamos en el mes 1, vamos a multiplicar por 1 más la inflación y en este caso lo que vamos a hacer es replicar ese patrón. Veamos, déjame nada más recorrerlo para que se pueda observar cómo se replica el patrón y vamos a ver qué utilidad tiene. Bien, aquí estoy, me detengo en el mes 24. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. En el primer costo, que es el CPL, lo que hice fue esta segunda técnica, que era irme al mes 13. Vamos a ver si sí replica ese patrón complejo. Sí replica el patrón complejo, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tengas un patrón complejo de gastos, lo que se recomienda es no utilizar la fórmula truncar, porque esa sería solamente para patrones muy fáciles, muy sencillos de ubicar matemáticamente, que tiene un ritmo constante de crecimiento o que puedes tú. Ah, por cierto, este de bimestre creo que la regué, ¿verdad? Porque si este era bimestral, más bien debería de ser así, mira. Para la luz bimestral hubiera sido así. Hubiera sido uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces el patrón hubiera sido así. Pero en el caso de abajo, con que estamos hablando de costo por lead, te das cuenta que la estructura está bastante compleja como para intentar hacer una ecuación que replicara que a veces sube, a veces baja. Entonces, como es compleja, el segundo método lo aplicamos, que es tomar el valor inicial eh, del mes 1 y inflacionarlo. Y ya con eso te evitas la problemática de tener que replicarlo y aún así lo replica bastante bien. Es decir, no me preocupo por recuperar la estructura de por qué sube o por qué baja, sino solamente copio digamos, el patrón de cambio del primer año. Lo tomo como referencia. El primer año se toma como referencia. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer para que tú sepas distinguir cuándo se aplica la fórmula truncar y cuándo se aplica este otro método que es tomar el valor del primer año a partir del segundo año, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. Y mi otra pregunta era, por ejemplo, en el pago bimestral, si se va a la fórmula, ve que pone truncar, ¿no? Sí, Eh, en algunos casos lo que hacíamos era, ve que tiene la celda B5, o sea, fijada, sí. a veces le poníamos -1. Entonces, ¿cuándo sabemos cuándo queremos poner -1 y cuándo sabemos cuándo no poner ese -1? Ok, perfecto, muy bien, también muy buena pregunta. Si yo quiero tener más control sobre cuándo se va a aplicar la inflación o cuándo se va a aplicar ese crecimiento, entonces tengo que aplicar la fórmula N, o sea, mes en el que me encuentro, -1. Porque lo que estaría yo pudiendo, bueno, o menos X número de periodos, porque aquí yo estaría diciendo específicamente cuándo quiero que aplique el gasto. Yo creo que esta es mucho mejor que la anterior, o sea, esta es la correcta en sentido que es mucho más capaz de reflejar lo que tú quieres mostrar. Por lo tanto, podemos llegar a como un acuerdo, ustedes y yo, que en el siguiente ejercicio, para todos los gastos que vayan a inflacionen ya que haya terminado el primer año, es decir, tengas que aplicar periodo en el que te encuentras -1 y después eso dividirlo entre 12. ¿Sale? De tal. Perfecto, esa era mi duda. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, pues eso sería todo. Entonces yo les voy a estar mandando, quizá al rato les mandaría el ejercicio hoy en la tarde. Y la intención es que tengas la posibilidad de ver cómo, o sea, a practicar, ¿no? Practicar de nuevo cómo se haría este ejercicio y ya te paso ahí las soluciones a las que llego, pero sin darte la fórmula, sino para que tú puedas ir avanzando, que veas hacia dónde se tiene que crear el estado financiero, te mandaría los resultados de cómo se vería. ¿Vale? Muy bien. Perfecto, gracias, profe. Que tenga buena tarde. Y que estén ustedes también muy bien. Buen fin de semana. Cuídense. Bye. Prof, Dime. una pregunta rapidísima. Nada más quiero saber si